Escuchamos a Rosana Rubio, investigadora del Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo del CEDEX, que nos va a hablar acerca de la puesta en valor del archivo de Carlos Fernández Casado, ingeniero clave del siglo XX en España. Rosana, cuéntanos cómo surgió la necesidad de iniciar este proyecto. Como has dicho, Carlos Fernández Casado es un ingeniero clave del siglo XX en España y en el CEOPU tenemos la suerte de contar con su archivo. Entonces pensamos que es de gran valor y queremos darle la mayor visibilidad posible. Fernández Casado fue, además de ingeniero, fue un polímata. Se acercó a otras disciplinas y en todas ellas contribuyó con algo esencial. Y en el archivo tenemos documentos muy relevantes pues, de su trabajo como técnico, pero también de su trabajo como historiador, como escritor. Además fue profesor en la Escuela de Caminos de la Politécnica. Tenemos el material docente que utilizaba en sus clases y también contamos con material personal, con fotografías suyas, con cartas personales. Entonces creemos que hay que darle la mayor difusión posible. Y este proyecto que estamos llevando a cabo, en el que nos concentramos en uno de sus proyectos, en la colección de puentes de altura estricta, una intención es que estos fondos salgan a la luz desde una perspectiva contemporánea, ligándola también a la obra construida de esta colección, y a través de ello, con la difusión que le demos al proyecto, llegar a las disciplinas que ahora, a las personas que vienen a consultar ahora el archivo, ingenieros, arquitectos, profesionales y también investigadores, que se extienda a más personas, ¿no? de estas disciplinas, incluso llegar a otras, por ejemplo, a los paisajistas. El proyecto que vamos a llevar a cabo pone el acento en una de las facetas de Carlos Fernández Casado como pionero en esa relación, establecer relaciones entre las piezas de ingeniería y el paisaje, y creemos que es algo que le puede interesar a estas personas dedicadas, ¿no? al paisajismo, que de momento no se han acercado mucho al archivo. Antes de continuar, nos parece muy interesante que nos hables de la importancia de los trabajos realizados por Carlos Fernández Casado y de la importancia de su difusión, no solo en el ámbito profesional, sino también para el público en general. Dentro de la obra de Carlos Fernández Casado nos decidimos por esta colección concreta, que aparte de ser una de sus obras favoritas y también una de las más paradigmáticas reconocida por la profesión, porque pensamos que entraña valores que además están muy de actualidad ahora. Por ejemplo, es una colección que tipifica unos modelos de puentes y les ofrece como una fuente abierta para que otros ingenieros de la época, que todavía no estaban familiarizados con la ingeniería del hormigón, pudieran aplicar esas piezas mirándolo en el catálogo y tal cual, sin tener por qué estar más cualificados de lo que estaban. Entonces eso tiene una ética y detrás y una intención de ayudar al progreso, ¿no? Que también son los valores de la modernidad en aquel momento que nos interesaban, ¿no? Porque nos parecía muy contemporáneo. Otra idea es que los puentes son lo llevan en el nombre, ¿no? Son estrictos también en el uso de los recursos. Él tiene en las memorias de la colección, deja muy claro que los puentes consumen la menor materia, extraen la menor materia de la naturaleza posible para conseguir sus medios, y también formalmente pretenden que tengan el menor impacto en la naturaleza posible. Entonces todo eso nos parecían que eran unos puentes de los años 30, pero con valores que siguen teniendo vigencia. Entonces por eso elegimos esa obra. En este contexto, ¿qué objetivos se plantearon? Para conseguir estos objetivos pensamos que el proyecto podía plantear una metodología precisamente que vinculara esos datos que tenemos en el archivo con datos de la realidad y luego hacer una síntesis, y que además esa metodología luego se pudiera transferir a otros archivos o a otros proyectos, y de esa manera pues intentar dinamizar estos fondos y valorizar el patrimonio, no solo el físico sino también el documental.
¿Qué instituciones están participando? En principio lo hemos planteado solo desde el centro, pero dentro de esos datos de la realidad que queremos recabar, tenemos pensado pues entrar en contacto con las administraciones públicas que tienen que ver con patrimonio de todos los sitios donde hay obras de esta colección de puentes de altura estricta de Carlos Fernández Casado, para entrevistarlos, por un lado, para saber o recabar más información actualizada del estado de los puentes, por ejemplo, o de qué recepción tiene dentro del público esa obra en ese lugar. Y por otro lado también, porque esta colección está repartida por todo el territorio español, hacer una red en la que todas las autoridades estén al cabo de otros puentes y de otros proyectos de Fernández Casado, y de esa manera que la obra se proteja y se conozca como una obra coral, no solamente como una serie de puentes aislados. ¿Cuántas fases tiene este proyecto y cuánto tiempo está previsto que dure? Llevará 3 años, de 2024 a 2027. Y más que fases, el proyecto yo creo que se explica por los bloques de trabajo, porque son simultáneas todas las fases. Entonces hay una parte, como he dicho, de trabajo documental, otra parte de trabajo empírico, la parte de síntesis, y luego hay otras 3 fases que tienen que ver con la diseminación del proyecto, de los resultados, y otra de comunicación del proyecto. Y todo se va llevando simultáneamente. Si hay que poner unos hitos, pues cada año tenemos previsto hacer unas conferencias sobre lo que se haya estudiado ese año, al final del año, y al final de todo el proyecto, o sea, al final de todo, una exposición con un catálogo para dar a conocer pues lo que hayamos descubierto, ¿no?, en estos 3 años. ¿Cuáles pueden ser los principales problemas con los que os vais a enfrentar? De momento no nos hemos encontrado con ningún problema, pero anticipándome un poco a lo que va a ser la investigación, es posible que nos podamos encontrar con alguna dificultad, porque el proyecto contempla hacer unos vuelos dron para captar los puentes en su sitio, y en algunos lugares que nos puedan poner problemas para volarlos, por ejemplo en Madrid, en la zona de la A6. Ese es el miedo que me da, que todavía no lo hemos tramitado, y a lo mejor, pues espero que no, que las administraciones estén dispuestas a reunirse con nosotros, con responsables, y hablar con normalidad. O sea que ahí los imprevistos pueden surgir por ahí. Rosana, queremos ahora que nos hables acerca de los beneficios que va a tener el ciudadano de a pie y la sociedad en general a partir de vuestras investigaciones. Bueno, esperamos que en esa exposición, ¿no?, llegar a comunicar pues todo este pensamiento y esta obra de Fernández Casado, para que se entienda un poco mejor el patrimonio moderno, que es algo que no es tan fácil como entender pues una obra más del pasado, ¿no?, porque son unas piezas muy sencillas, nada monumentales, y nos gustaría que llegaran a comprender eso y por qué se hicieron de esa manera y por qué tienen valor, que a lo mejor son valores ocultos que no se perciben directamente viendo la obra. Y luego físicamente, en el proceso esperamos localizar pues áreas de oportunidad para recuperar pues zonas degradadas relacionadas con los puentes, que permitan pues que el puente se perciba en su entorno de una forma agradable. Pues por ejemplo, ya en Madrid hemos localizado que el puente que está sobre el Manzanares está en una zona que conecta con Madrid Río y con una zona de renaturalización del río Manzanares hacia el norte. En medio queda el lugar donde está este puente, y es un lugar sin una planificación urbana concreta, y por eso está muy degradado, muy desconectado del resto, pero hay muchas oportunidades porque ya hay caminos ciclistas, ya hay caminos peatonales que se pueden retomar y reconectar, de forma que alguien desde el centro de Madrid pueda pasear y pueda llegar hasta la presa del Pardo caminando y viendo este puente como un elemento más dentro de ese patrimonio. Entonces, si logramos esos objetivos, pues sería un éxito del proyecto. Y por último, para acabar, cuéntanos nuevas líneas de investigación o proyectos que piensas que pueden surgir como consecuencia a toda la labor que vais a realizar. Por ejemplo, con la Escuela de Caminos nos han planteado un proyecto relacionado con la digitalización del patrimonio de la obra pública, y nos han pedido que pensáramos en un itinerario para incluirlo en una aplicación digital
en el que incluyamos los puentes de altura estricta. Entonces les hemos ofrecido un recorrido por la zona de Jaén, o los puentes de altura estricta de Jaén, incluyendo otros puentes más antiguos del Renacimiento, incluso una zona de un parque natural que está en el entorno de los puentes, como argumento, como narración, para incluirla en esa aplicación que quieren desarrollar. Bueno, han pedido un proyecto de plan estatal que esperamos que salga adelante. Entonces, pues ese es uno que está en previsión. Por ejemplo, otro proyecto que nos han pedido es colaborar con otra universidad pública en aplicar nuestra metodología al estudio de otra infraestructura histórica, que es la huerta de Aranjuez y sus infraestructuras asociadas, ¿no?, de gestión del agua, los caminos agrarios y rurales, de conexión con Madrid y con el territorio. Hemos escuchado a Rosana Rubio, investigadora del Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo del CEDEX, que nos ha hablado acerca de la puesta en valor del archivo de Carlos Fernández Casado, ingeniero clave del siglo XX en España.